Hola, en este video, junto con mi grupo conformado por Jean Bradley Rativa, Santiago Murillo, Sebastián Sierra, Juan Martín Portales y yo, Jean-Mathieu Agu, intentaremos explicar y exponer la situación actual del país Somalia y la crisis que está atravesando en este momento. Durante este video explicaremos en qué consiste la crisis que actualmente se vive en Somalia. ¿Cuáles son las principales causas de esta situación? ¿Cómo se vincula esta crisis en el colonialismo europeo? Y daremos nuestra opinión acerca de las acciones de la comunidad internacional ante esta crisis. Para comenzar, Somalia es un país situado en el cuerno de África Oriental. Limita con Etiopía, Kenia y Djibouti. La capital es Mogadishu y hoy en día cuenta con alrededor de 17 millones de habitantes. Somalia siempre ha sido un país que ha enfrentado variedad de problemas políticos, económicos y sociales. Además de esto, sus condiciones geográficas y los constantes conflictos en la nación han hecho que Somalia se vuelva una zona de guerra y por consiguiente una nación inestable. Durante el siglo XX, Somalia tuvo que lidiar con las consecuencias de ser un país colonizado. Desde 1905, Somalia estuvo bajo control italiano junto a los países cercanos como Eritrea y Etiopía. Esta ocupación solamente se centró en el mero control de la capital Mogadishu, abandonando casi por completo la periferia y el resto del país. Con esto, como principio de sus problemas de administración, Somalia también tuvo que someterse al control británico en el norte del país, mientras que duró la administración colonial italiana. Hasta 1969, y con una violenta toma del poder, fue que Somalia pudo independizarse de sus colonizadores europeos, pero solo para entrar en una dictadura de carácter comunista, liderada por Said Barre y en la cual estaría hasta 1991. Sumado a este contexto de inestabilidad administrativa y de fluctuaciones del poder, Somalia se vio dividida en diferentes tribus y conflictos tribales, debido a la falta de control y pobre administración de las instituciones del país. Después de la caída del dictador Barre en el 91, en los años posteriores, desde 1992 hasta 2006, Somalia se vio envuelta en conflictos de grupos islámicos terroristas, guerras, divisiones tribales e intentos de ayuda internacional fallidos. En el año 2006, de vital importancia para atender a la situación del país, hubo una ayuda de Estados Unidos, la cual hizo que durante este año el ICU derrocó al gobierno legítimo que había surgido después de la dictadura para establecer un gobierno basado en la Sharia musulmana. Después de una intervención violenta de Etiopía en este conflicto en septiembre del 2006, el gobierno transitorio solo se vio más afectado por la operación, ya que esta intervención internacional entregó el sur del país al grupo terrorista Al-Shabaab, dejando así un resultado inconcluso del conflicto. Un conflicto aún a día de hoy activo en el país. La población somalí debe enfrentar aún en el siglo XXI una crisis alimentaria. Con el sur y parte del centro del país controlado por el grupo terrorista Al-Shabaab, las tensiones políticas son aún latentes a día de hoy. Esto ha generado la aparición de clanes anti-Al-Shabaab por toda la región, lo que aviva el conflicto y multiplica las divisiones políticas en el país. Sumado al anterior y a las condiciones ásperas del terreno, el país tuvo que atravesar el pasado año por una época de sequía nunca antes vista. 7.7 millones de personas, aproximadamente, se vieron afectadas por esta sequía. 245.000 se vieron forzadas a abandonar sus hogares y sus regiones. Y se calcula que al menos 3.3 cabezas de ganado murieron en tan solo el primer semestre del 2022. Con la agricultura y la ganadería como principal actividad económica, esto supone un estancamiento en el desarrollo del país, sin precedentes y una crisis agravada, crisis humanitaria que sigue empeorando con cada año que pasa, pues las ayudas humanitarias ofrecidas por las ONGs y organismos internacionales no pueden alcanzar la mayor parte del país, que se ven amenazadas por los grupos como Al-Shabaab. Analizando todos estos conflictos, los organismos internacionales no asumen el riesgo de enviar ayudas humanitarias. Tanto las ONGs como demás organismos que se encargan de ayudar países durante las crisis no están dispuestos a asumir un riesgo donde no hay realmente un interés ni económico, ni de posicionamiento, ni un interés meramente político para ellos, debido a que las pérdidas serían más grandes que las ganancias y el país solamente tal vez se vería más hundido en la crisis en la que actualmente se encuentra. Es por esto que los organismos por lo general no desean o no actúan en pro de poder ayudar a Somalia y solamente dejan que se hunda más en la crisis. Pero no todo es de color gris o no todo es negativo para Somalia, ya que recientemente el presidente Hassan Sheikh Mohamud
declaró en una entrevista, en un podcast, que es posible ayudar a Somalia a desarrollarse. Es incluso posible para él, según afirma, llevar a Somalia a tener un desarrollo sostenible por medio de fortalecer su agricultura, fortalecer su sector primario, el cual es la principal actividad económica del país, y también empoderando a la juventud para que tenga un sentido de pertenencia somalí y así evitar tanta fragmentación política y tanto desorden administrativo que tiene el país en este momento. Para esto, el presidente propone, o más bien solicita, una inyección económica constante al país para poder ayudarlo a establecer una política de seguridad nacional más estable y para poder fortalecer no solamente el gobierno, sino la administración y alcance del gobierno a las demás regiones del país. Ahora sí, para concluir, podemos decir que la crisis en la cual Somalia se encuentra en este momento cuenta no solamente con factores geográficos, o está agravada no solamente por una sequía o por tiempos de lluvia que agravan las cosechas y que terminan matando al ganado, sino que también es una crisis muy atada al pasado del país, empezando por el desorden administrativo que dejó el Imperio Británico y también la ocupación italiana en Somalia en su momento, también a su manera avivados por los grupos terroristas islámicos en el país, y de esta manera agravados por la reciente crisis de sequía, lo cual genera una crisis humanitaria bastante grande en el país. Estas son las principales causas de la situación de la crisis en Somalia y nosotros consideramos que realmente las ayudas humanitarias en este momento no están siendo las más útiles, pero creemos en que a futuro es posible llegar a un desarrollo de este país y a una mejora de la situación actual por medio de la cooperación internacional y por medio del empoderamiento de la juventud del país.